me parece bien. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Claudia María Tamayo. Yo soy de Medellín, Colombia, y trabajo con el Instituto Popular de Capacitación IPC, que es una organización de derechos humanos aquí en Colombia. Mi formación es, Gracias. mi formación es socióloga, es en sociología. Perfecto, gracias Claudia. ¿Quién más se anima? Por ahí María del Refugio se había presentado, no sé si nos puedes decir. Hola, hola, buenas tardes. Soy María del Refugio Ávila, de Jalisco, México. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Hola, buenas tardes. Soy educadora popular, ecofeminista y soy parte de la Red Nacional de Género y Economía, acá en México. Un gusto. Bacán, yo creo que también nos vamos viendo que hay este tipo de espacios, ¿no es cierto? Como la Red de Género y Economía, tenemos a REMTE, tenemos, bueno, la Tindad, en fin, creo que es también bueno que conozcamos los espacios donde esos temas se debaten en nuestra región, ¿no? ¿Quién más se quiere presentar? Soy Marta Solano. ¿Me escucha? Alguien se escucha pero muy a lo lejos. ¿Ahora sí, Ahora Gabriela? sí, ahora sí, ahora sí, perfecto. Hola, Gabriela. Soy Marta Solano, soy de profesión historiadora y trabajo en el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, pero también he hecho trabajo de dirigente sindical en la universidad y también a nivel de la Federación de Trabajadores de Universidades del Perú. Así que estos temas nos interesan porque hay trabajo que se hace con mujeres, con las compañeras. Entonces, son temas también nuevos que no conocemos, así que estamos para aprender y luego compartir, ¿no? Un gusto verte, Gabriela. Eso te iba a decir, Marta, qué bonito encontrarnos en estos lugares, que somos colegas historiadoras. Ya está llegando también Angélica, pero de repente unas más y cada sesión podemos darnos unos minutos para presentarnos. ¿Quiénes más? Un par de personas más que se quieran presentar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Katy Machoa. Yo soy parte de la CONAIE, del movimiento indígena. Soy parte de la nacionalidad quichua amazónica y estoy colaborando con el CEDES, que es un centro de estudios de derechos humanos y económicos. Mucho gusto. Un gusto, qué bueno, tenemos perfiles muy diversos. ¿Alguien más que se quiera presentar? Un par más, yo creo, no sé qué dice Angélica. Sí, claro. Como quien vamos esperando a que se unan algunas personas más. Exacto, sí. ¿Quién se anima? No sean tímidas. Hola, buenas. Bueno, soy Emily Flores, soy de Honduras, estoy en representación del FOS, del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, y pues estudié Relaciones Internacionales, estoy cursando un posgrado en Economía y Finanzas, y trabajo un poco el área de materia electoral, más que todo. Entonces, por ahí nos gustaría un poco fortalecer esa parte de ideología de género y todo eso, ir adentrándonos un poco. Así que un gusto, muy interesada sigo en el tema. Ahora vamos a ver aquí el tema de teoría de género. ¿Alguien más que se quiera presentar? Un par más, ¿quién da más? Si no, yo me presento, vaya, Dale, Gaby, preséntate de nuevo. Eso es trampa, porque yo creo que ya me presenté. Pero bueno, sí, soy Gabriela Adriancén, soy de Lima.
estudié historia, pero luego también me interesaron mucho los temas de género, entonces hice una maestría en Flaxo, Ecuador, sobre género y desarrollo. Es un país que quiero mucho. Y, y nada, muy interesada también en los temas de la economía feminista, ¿no? Como creo que todas aquí vamos a ver cómo lo enfocamos. El tema del cuidado es un tema que nos puede atravesar a todas en los temas laborales, en cualquier organización. Tener claridad del tema, por ejemplo, las organizaciones sindicales, ¿no? El tema del cuidado, el tema de la desigualdad de género nos puede ayudar mucho para pensarnos y aportar, ¿no? Ya vamos siendo 30, de repente un par más y podemos ir comenzando. Tengo que aceptar. Bueno, tal vez yo. Muy buenas tardes a todas y al compañero que logro ver también acá conectado. Yo soy de Centroamérica, de Costa Rica. Soy Vianey Mora. Soy socióloga y también ahora estoy cursando enseñanza de estudios sociales y formación ciudadana. Con los nuevos currículums o programas de estudios se ha implementado la perspectiva de género en cuanto a identidad de género y educación sexual integral. Soy de la lucha social de diferentes sectores. Acá estoy junto con otra compañera por el Movimiento Alternativas de Izquierda, MAIZ. Y bueno, nuestra organización se ocupa de dar procesos de formación político-ideológica de la educación popular y con un componente de la trenza de dominación, ¿no? Colonialidad, patriarcado y capitalismo. Entonces estamos un poco adentradas en lo que es el feminismo interseccional y decolonial. Sin embargo, siempre hay que tener mayores herramientas metodológicas y teóricas para abordar algo que es tan importante ahorita, que es la economía feminista. Entonces, por eso estamos acá, para seguir este proceso de formadoras, para después poder colectivizar este mismo proceso en nuestros espacios y territorialidades. Entonces, acá estamos y pura vida. ¿Puedo? Adelante. Muchas gracias. Yo soy Ángela Torres, soy dirigente sindical de la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú. Tengo dos profesiones, soy administradora con mención en salud y soy educadora, egresada de San Marcos. La necesidad frente a esta pandemia de saber este problema de los cuidados, que ha evidenciado que las mujeres estamos, por decirlo de una manera bonita, fregadas, te lleva a juntarte con gente como ustedes para saber qué podemos hacer frente a este problema que tenemos que cargar las mujeres. También informarles que como federación, FENTUB es base de la CONTUA, la Confederación de Trabajadores de Universidades de las Américas, que en el mes de noviembre va a hacer una reunión virtual todos los martes, y el próximo año pensamos hacer, o estamos organizando una diplomatura para ver cómo se une el trabajo sindical con el trabajo de las feministas. Pues las mujeres somos feministas, aunque algunas no lo quieran reconocer, ¿no? Y entonces estamos para aprender y para transmitir lo aprendido. Muchas gracias por aceptarnos, Latindad. Te doy el pase, Angélica. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito algo de lo que, como un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, para luego comenzar con algunos temas adicionales que todavía quería cubrir en esta sesión, en una parte de la sesión, para luego, hacia el final de la sesión, tomar un tiempo para hacer una discusión que se base tanto en las preguntas que todavía queden pendientes de la clase pasada o de lo que voy a exponer ahora, y también de la lectura, ¿no? Para quienes tuvieron el tiempo y el ánimo de leer los textos que se recomendaron.
Entonces, eso. Voy a proceder a compartir mi pantalla para comenzar. Sí, sí estás pudiendo compartir, sí. Solo decir que la próxima clase continuamos con las presentaciones. Gracias a todas por haberse presentado. Ok, muy bien. Entonces, bueno, la clase pasada hice una primera introducción al concepto de género, ¿no? Y algunos de los elementos que toqué, refiriéndome a diversas autoras, ¿no? Y a diversos momentos de la trayectoria de este concepto, fue básicamente dejar claro algunos elementos clave, ¿no? Que los voy a sintetizar ahora de inicio. Primero, que vimos que desde el feminismo y desde la reflexión teórica feminista, lo que se intentó dejar claro, sobre todo desde un inicio, fue una división, ¿no? Como una separación de la dimensión biológica corporal de la dimensión cultural, ¿no? Entonces se señaló, como dije, frente a todo lo que era la propuesta de el determinismo biológico, ¿no? Se plantea un concepto, como es el concepto de género, que permite hablar de algo que está más allá de lo biológico. Entonces se deja la categoría de sexo para referirse a esta dimensión biológica corporal que tiene que ver con la anatomía genital, los órganos reproductivos, las hormonas, cromosomas, etcétera, ¿no? Y todo aquello que desde un discurso de la biología, y vamos a decir así también, más occidental, se configura como el sexo biológico. Y por otro lado, la dimensión cultural, ¿no? Del género, que tiene que ver con reglas, con normas, con roles, con relaciones de poder, identidades y sistemas simbólicos, ¿no? Es esta, digamos, gran propuesta de conceptos, de este par de conceptos, algo que es central a la teoría de género, al menos, digamos, en sus inicios. Y todavía hoy en día se utiliza mucho este binomio de conceptos, pero como veremos en esta clase, han habido varias críticas, ¿no? Y bueno, entonces, estas serían las características, en resumidas cuentas, de lo que se llama el sistema de género, ¿no? Es un sistema de clasificación con una dimensión simbólica, fue lo que vimos la vez pasada, que también tiene un conjunto de normas y de reglas, ¿no? Que es relacional, es decir, que lo femenino y lo masculino se definen siempre en relación, una relación jerárquica atravesada por la dominación y el poder, ¿no? Y en ese sentido se constituye en un sistema, pues, que genera el dominio de lo masculino como categoría simbólica y también material, y genera discriminación, pues entonces también, y opresión sobre las mujeres y otras categorías que tienen que ver con el sexo y el género, como las diversidades sexuales, ¿no? Vimos también que varía en el espacio y en el tiempo, ¿no? Al ser una construcción histórica y cultural, pues es diferente, ¿no? Ser mujer hoy que lo fue en la historia, y es diferente ser mujer en una ciudad de América Latina que en una comunidad indígena, ¿no? Entonces, lo que significa en cada uno de estos espacios históricos y socioeconómicos y culturales, ¿no? Tanto en el espacio y en el tiempo, ¿no? Va a ser diferente. Y también vimos que el género también se refiere a una dimensión individual y subjetiva de construcción de identidades, ¿no? Entonces, más o menos, para resumir, estas son algunas ideas clave que vimos la semana pasada. Ahora, en cuanto a esta propuesta teórica, ¿no? A esta, como diría yo,
esta es una síntesis de un primer momento de la propuesta del género. Mucho de esto todavía es vigente, pero se ha complejizado y creo que es importante mirar esa complejidad. Entonces, hay algunas críticas que son clave a esto que he explicado, y una de ellas tiene que ver con cómo a lo largo del desarrollo de la teoría de género, en un inicio, hubo una suerte de universalización del sujeto mujer, ¿no? Entonces se hablaba de la mujer, de las mujeres, además desde una perspectiva académica que recogía mucho, sobre todo la perspectiva de mujeres, digamos, de clase media, blancas, o en Latinoamérica podríamos decir blanco-mestizas, ¿no? Entonces, en ese sentido surge una crítica que busca colocar a la experiencia de otro tipo de mujeres, ¿no? De la diversidad de mujeres. Y además, entonces ahí surge lo que llamamos esta crítica interseccional. Ahora, también surge una crítica a la universalización de la jerarquía, ¿no? Es decir, el hecho de pensar que todas las sociedades tienen un mismo tipo de lógica de dominación jerárquica, ¿no? Y por ejemplo, una importante crítica que ayuda a desestabilizar esta idea, ¿no? Es toda la crítica que surge cuando el pensamiento feminista latinoamericano se cruza con toda la crítica de la colonialidad del poder inicialmente propuesta por Aníbal Quijano. Entonces, las primeras críticas que ven aquí van a ser nuestras clases de la semana 2 y la semana 3. Por eso yo aquí solo quiero dejarlas anotadas. En esta clase vamos a continuar, digamos, mirando el tema de género, todavía no en su relación con estas críticas que están aquí, y quería terminar esta semana, digamos, ideas que tienen que ver con el desarrollo teórico del género más allá de estas intersecciones. Entonces, por lo tanto, voy a tocar un tercer nivel de crítica a todo este, digamos, constructo teórico que he podido presentar la clase pasada y que he resumido ahora, ¿no? Y una crítica importante, ¿no?, que ha surgido como parte misma del desarrollo orgánico de la teoría de género, es que digamos, categorías binarias, ¿no?, estos pares, naturaleza, cultura, sexo, género, ¿no?, como aquello, digamos, innato, biológico, versus lo construido culturalmente, históricamente. Esta separación, ¿no?, de dos categorías completamente separadas, ¿no?, o que pueden ser entendidas como separadas, va y pasa por una serie de problematizaciones, ¿no? Y ahí, por eso le llamo a esta parte de mi presentación desestabilizando los binarios, ¿no? Y que se refiere a cómo se desestabilizan estos pares de categorías en el pensamiento teórico y en esta trayectoria de los estudios de género, ¿no? Una primera desestabilización clave de la que quiero hablar es de aquella de que entiende que el sexo, ¿no? Esta idea, ¿no?, que el sexo es la dimensión biológica corporal, y punto, ¿no? Entonces, frente a esa propuesta, ¿no?, una de las primeras, digamos, en poner en entredicho esta separación sexo-biología y género-cultura, por otro lado, fue Judith Butler, ¿no? Y ella en su libro inicial, Género en Disputa, ¿no?, que es un libro que marca todo un momento clave en la teoría de género, ¿no?, ella dice que en verdad el sexo ha sido desde siempre género también. Y algo adelanté yo la clase pasada cuando hablé de la intersexualidad, ¿no?
porque de acuerdo con nuestra manera de entender los cuerpos de los seres humanos, habrían dos tipos de cuerpo, ¿no? El cuerpo de las mujeres, ¿no? Con un conjunto de características, este sentido, ¿no? Con una anatomía vital, unos ciertos órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera, ¿no? Y el cuerpo de los hombres, que también tiene un conjunto de características a este nivel. Bueno, cuando Judith Butler dice que sexo siempre fue género, quiere decir, no está negando que existe esta dimensión material del cuerpo, ¿no? Que todos podemos sentir y asir, sino que lo que dice es que este cuerpo que tenemos, solo podemos tener acceso a nuestro cuerpo, digamos, tener una percepción de nuestro cuerpo desde una manera de entender el mundo. Y nuestra manera de entender el mundo está ya desde siempre generizada, ¿no? No hay un lugar antes del género desde el cual nosotros podemos entender el cuerpo. Y por eso, por ejemplo, la ciencia de la biología, ¿no? Como ya, por decir, las personas que construyen el discurso y hacen ciencia desde la biología, ya tienen unos lentes de género con los cuales se acercan a mirar los cuerpos, ¿no? Entonces muchas veces los biólogos parten de, o eso fue, digamos, en algún momento, ¿no? Y luego la biología también ha ido por un camino, que ahora veremos, donde se ha encontrado en ciertas ramas también con el feminismo. Pero digamos que la manera de aproximarnos a los cuerpos entonces ya está generalizada, y por lo tanto, estas afirmaciones tan tajantes que hace la ciencia médica, o que hizo por lo menos durante la mayor parte de su trayectoria, de la existencia de solamente dos tipos de cuerpo, ¿no? No responde a, digamos, lo que podemos ver y lo que se puede constatar, ¿no? Si tomamos en cuenta la cantidad de nacimientos de personas intersexuales que muestran, por ejemplo, una anatomía en todo este conjunto de características que están aquí, donde se combinan, ¿no? Elementos de lo que conocemos como cuerpos masculinos y femeninos, o de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el cuerpo está siendo visto también desde ya como binario, cuando no necesariamente es así, ¿no? Entonces está esta crítica que el sexo ha sido desde siempre género, ¿no? Y esto, el ejemplo de la intersexualidad, es un ejemplo posible para desestabilizar esta idea de la biología dual o binaria objetiva, ¿no? Está también este trabajo del historiador de la medicina, Thomas Laqueur, ¿no? Es un historiador de la medicina muy importante que nos cuenta cómo a lo largo de la historia de Occidente, ¿no? La medicina, digamos, que es una institución clave en la construcción de verdades sobre la naturaleza humana, ¿no? Es ahí donde vamos a buscar enunciados de verdad para entender la naturaleza humana en muchos sentidos, ¿no? Él cuenta cómo en la historia de la medicina se pasó de un modelo que entiende los cuerpos como de un solo sexo a un modelo de los dos sexos. Entonces, ¿cómo es esto? Hasta mediados del siglo XVIII más o menos, el paradigma predominante para entender el cuerpo de hombres y mujeres, ¿no? En la medicina era el modelo de un solo sexo, ¿no? Es decir, no es que no se distinguía que había hombres y mujeres, pero se entendía estas dos categorías de hombres y mujeres como versiones diferentes de un mismo tipo de cuerpo. Es decir, se pensaba que hombres y mujeres tenían una misma naturaleza, ¿no? Y que era, en verdad, básicamente una naturaleza masculina, ¿no? Y
la diferencia era no una cuestión de tipo, sino una cuestión de grado de perfección. Entonces se entiende que el cuerpo de los hombres era un cuerpo más perfecto, con mayor calor vital, y la mujer era como una versión fallada del hombre, ¿no? Esa era básicamente la idea. Son lo mismo, pero la mujer es una versión fallada. ¿Y cómo da cuenta Laqueur de este paradigma anatómico, ¿no?, que funcionaba dentro de los manuales de medicina? Pues se da cuenta de esto viendo cómo era expresado el cuerpo humano en, digamos, los libros manuales de aquella época, ¿no?, de medicina. Y entonces se dio cuenta que el cuerpo de la mujer y toda la parte genital, digamos, reproductiva, se dio cuenta que en el caso del cuerpo de la mujer, se creía que era la vagina, por ejemplo, un pene invertido hacia adentro, y que por falta de calor vital no había logrado salir, ¿no? Pero todos los órganos que estaban adentro, de alguna manera, se buscaba una correlación, ¿no? Y se les llamaba con los mismos nombres que los órganos masculinos, o digamos, varios de ellos, ¿no? Entonces, el útero y los ovarios, por ejemplo, serían escroto y testículos, pero hacia adentro. Y no existían palabras diferentes para nombrarlos, sino eran las mismas palabras que daban cuenta de los órganos masculinos, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es interesante esto, no? ¿Por qué es interesante compartirlo? Bueno, porque esta manera de entender el cuerpo en realidad se vincula con una manera de funcionar de la sociedad, ¿no? Ese creo que es el kit del asunto. La manera en que entendemos nuestros cuerpos tiene que ver con un orden social, ¿no? Entonces, ¿cuál era el orden social en el que funcionaba el modelo de un solo sexo? Llamado así por Thomas Laqueur, ¿no? Era un modelo donde había un principio rector a partir del cual se entendía todo el universo, que es la gran cadena del ser, ¿no? Que es un principio de gradación unilineal donde ahí pongo una figura, que es una figura que representa este tipo de visión del mundo, ¿no? Donde cada orden, ¿no?, digamos, desde los seres más simples, digamos, desde los insectos hasta Dios, ¿no? Porque en aquella época todo era, digamos, estaba encajado también en una mirada religiosa, ¿no? Entonces, desde los insectos hasta Dios, todo era una enorme cadena del ser, donde aquellos seres de mayor, digamos, jerarquía, contenían en sí mismos a los inferiores, ¿no? Entonces, esa era una gran cadena del ser que en su último peldaño tenía a Dios, ¿no? Y en ese tipo de perspectiva, ¿no?, los hombres y mujeres formaban parte de esa gran cadena del ser, y el hombre, por supuesto, contenía de alguna manera a la mujer, y por eso la mujer era una versión un poco menos desarrollada del hombre, ¿no? Ese es un imaginario colectivo muy fuerte que regía en la Edad Media y hasta más o menos finales del siglo XVIII, ¿no? ¿Y cómo es que se pasa a un modelo de dos sexos, ¿no? Más o menos a mediados del siglo XVII y durante el siglo XVIII se gestan cambios, ¿no?, hacia este modelo de los dos sexos, ¿no? Y empieza a definirse que la diferencia entre los cuerpos ya no es en cuanto a grado, sino en cuanto a tipo, ¿no? Hombres y mujeres empiezan a verse como realidades anatómicas esencialmente diferentes y hasta opuestas. Entonces surgen expresiones como, por ejemplo, que hombre y mujer, esta expresión de decir, pues, el sexo opuesto, ¿no? No es ni siquiera el otro sexo, sino el sexo opuesto. Entonces realmente hombres y mujeres como realidades completamente diferentes, ¿no? Y esto, según dice Laqueur,
no tiene que ver únicamente con avances en la ciencia médica y en la biología, sino con procesos políticos y sociales en los cuales, ¿no?, el lugar de la mujer en la sociedad estaba en disputa, ¿no? ¿Y cuál es ese contexto, ¿no?, para entender cómo así, pues, se pasa de un modelo unisexo a uno de dos sexos? Hay algunos elementos clave, ¿no?, para entender esto como parte de la historia de la sociedad occidental, ¿no? O sea, de hecho, está de por medio de la Revolución Francesa, el surgimiento de la Ilustración como un movimiento intelectual, ¿no?, que abre el pensamiento hacia libertades, pero también hacia conservadurismos reactivos de estas libertades, ¿no? Surge un nuevo modelo de ordenamiento público y privado con roles específicos para hombres y mujeres, vinculado también con el sistema económico, con la industrialización, ¿no? Y la división del trabajo que surge entre hombres y mujeres en el periodo de la industrialización. Hay que decir que es todo un tiempo acompañado de la casa de brujas, de la que habla Federici, ¿no? Entonces, es todo un tiempo en el cual el lugar de la mujer en la sociedad, ¿no?, cobra digamos, un lugar específico. Esto lo van a ver más en el curso de Economía Feminista 1. Yo no quiero adelantar muchos contenidos de eso, pero simplemente decir que este momento es un momento clave, ¿no? Cuando, digamos, se consolida la sociedad industrial, el modelo capitalista, y se consolida la división sexual del trabajo y el lugar de las mujeres en la casa, en lo doméstico, excluidas del salario, ¿no? Para poder consolidar ese lugar de la mujer, ¿no?, en íntima relación con esos procesos sociales, políticos y económicos que colocaron a la mujer en lo doméstico, ¿no?, de manera bastante delimitada, también la percepción del cuerpo, de los cuerpos, se reconstruye. Entonces, esta manera de entender los cuerpos de hombres y mujeres como naturalezas radicalmente separadas y opuestas, tiene que ver con un proceso político, económico, social, por el cual hay una división del trabajo que coloca a mujeres y hombres en lugares bien delimitados y distintos, ¿no? Entonces, es en ese sentido que todo este tipo de definiciones, ¿no?, que tienen que ver con el cuerpo, la sexualidad y el género, se vinculan íntimamente con los procesos económicos y políticos, ¿no? Como digo, esta es también, paralelamente estaba ocurriendo todo el proceso de la Casa de Brujas, ¿no?, del cual habla Silvia Federici, que forma parte de cómo a la mujer se la coloca en un lugar de reclusión, ¿no?, y se la saca de una serie de otros espacios públicos, de conocimiento, etcétera. Pero eso lo voy a dejar ahí, porque eso lo van a tocar mucho más en el segundo módulo, que es sobre los conceptos que vienen de la economía feminista. Pero bueno, esto para decir cómo el sexo y la manera en que entendemos el cuerpo de hombres y mujeres también es un producto de toda una trayectoria social, histórica y de procesos económicos, políticos y sociales, ¿no? Ahora, el modelo de los dos sexos continúa hasta hoy como un paradigma dominante, ¿no? Aunque cada vez hay un poquito más de empoderamiento de colectivos, de personas intersexuales que de alguna manera están desequilibrando eso, ¿no? Hay países que reconocen ya la identificación de intersexual como un tercer sexo, no necesariamente tercer género, sino tercer sexo, ¿no? Y es el caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? También hemos tenido, después de lo que reporta Thomas Laqueur, que se refiere a este cambio que hubo
cuando se consolida la sociedad industrial, etcétera, ¿no? Hemos tenido otros estudios, ¿no? Que nos habla de discursos renovados desde los cuales se construye esta diferencia entre los cuerpos, ¿no? Discursos científicos, ¿no? Que por científicos no dejan de estar marcados por una, digamos, una mirada androcéntrica y patriarcal, ¿no? Y donde se intenta reforzar esta idea de los cuerpos diferentes, ¿no? Desde estudios de hormonas, cerebros, genes, etcétera, ¿no? Ciertamente hay procesos fisiológicos diferenciados y la relación entre sexo y género o biología y cultura es compleja, ¿no? Pero es cierto que existe mucha ciencia, digamos, que se ha hecho preguntas desde una mirada muy androcéntrica y asumiendo una mirada de género sobre los cuerpos, ¿no? Bueno, luego, si hay preguntas, podemos ahondar un poco en esto, que puede ser un poquito complejo, ¿no? Pero vamos a continuar. Entonces, esa es una forma, digamos, un camino que ha seguido esta desestabilización de lo que son este par sexo y género. Otro camino ha venido desde científicas, ¿no? De ciencias duras, digamos, biólogas, físicas, feministas, ¿no? Que desde ahí han tratado también de complejizar el debate, ¿no? Porque por mucho tiempo, desde el feminismo, hubo como una dificultad para mirar todo el campo de la biología, ¿no? Se partía de la idea de que en biología no hay diferencias drásticas entre hombres y mujeres en cuanto a capacidades, entre maneras de pensar, etcétera. Hay diferencias de fuerza, pero ahí, y entonces es como no mirar mucho ese campo y focalizarse en la construcción social de las diferencias, ¿no? Pero, como dicen varias de estas feministas de las ciencias, se le estaba regalando todo el terreno de la elaboración científica y del estudio, ¿no? De lo que es la diferencia entre cuerpos de hombres y mujeres, digamos, o otras categorías, a quienes no tenían una perspectiva de género, ¿no? Entonces, hay un conjunto de mujeres feministas, académicas, de ciencias duras, que entran con un discurso que intenta, ¿no? Rescatar ese, digamos, ese terreno también para la reflexión del género y para el feminismo, ¿no? Entonces, este es otro camino por el cual esta división sexo-género ha sido un poco removida y desestabilizada, ¿no? Entonces, básicamente, la idea que han traído, y aquí no me voy digamos, a ocupar en detalle de esto, pero sí quería dejarlo al menos planteado, ¿no? La idea clave que nos traen estas feministas, biólogas, físicas, etcétera, es que la biología, el cuerpo, ¿no? Es un elemento dinámico, no es un elemento estático, ¿no? Porque dentro del paradigma del determinismo biológico, que vimos la clase pasada, es como que hay algo innato, naces así, y por lo tanto eso determina tus comportamientos, y eso es cerrado, y es así, y siempre fue así, y será siempre de esa manera, ¿no? Entonces estas feministas dicen, no podemos regalarles a nuestros opositores, digamos, de pensamiento, ¿no? El dominio, el predominio sobre la biología, y además están achatando, ¿no? Lo que es la biología, porque la biología es, digamos, un campo que nos habla también de mucho dinamismo, ¿no? Y de flexibilidad, de adaptación.
Entonces, esa es una idea importante. Nos dicen, ¿no? Anne Fausto Sterling, por ejemplo, en su libro Cuerpos Sexuados, que es un libro a quien le interese saber más de este tema, que lo encuentran disponible en internet, ¿no? Anne Fausto Sterling habla de toda una serie de dimensiones, ¿no? Tanto a nivel hormonal, tanto a nivel anatómico, en cómo digamos, el ambiente social, ¿no? También tiene un efecto, y las conductas, ¿no? Y los roles tienen un efecto en cómo se consolida el cuerpo, ¿no? El cuerpo no está dado, sino que digamos, se completa y adquiere su forma y va, digamos, transformándose de acuerdo también a las condiciones sociales. Entonces, no se trata de decir que son cosas separadas, sino entender cuáles son las influencias, y Anne Fausto Sterling usa esta cinta de Moebius, ¿no? Para graficar cómo en esta cinta de Moebius ven a las hormiguitas caminando por fuera y de pronto, sin solución de continuidad, ya están por dentro, ¿no? Y ella dice, eso grafica muy bien la relación entre sociedad, ambiente y cuerpo, hasta en sus partes más íntimas, ¿no? Más, digamos, más pequeñas, ¿no? Hasta hablando de ADN, de moléculas, ¿no? Cómo son impactadas por el ambiente y la socialización y el comportamiento, ¿no? Entonces, digamos, propone ella, no hay una clara frontera en lo que podemos entender como ambiente, cultura y biología, cuerpo, ¿no? Sino todo está entramado de una manera bastante íntima. Y en ese sentido, por ejemplo, esta autora, Van den Wingegaard, se apellida, que es una académica holandesa, ¿no? Ella propone un modelo transformativo para entender las relaciones entre biología, ambiente y comportamiento, ¿no? Ella dice que hay digamos, una influencia permanente entre todas estas cosas, ¿no? Y coloca como, digamos, como ejemplo la tendencia a la disminución de las diferencias entre los tiempos marcados por corredores de maratón, hombres y mujeres en las últimas décadas, ¿no? Entonces ella dice cómo los récords que han colocado maratonistas, hombres y mujeres, se han ido reduciendo los tiempos, ¿no? Es decir, que no hay una naturaleza femenina y una masculina que se diferencian de manera estática, sino a medida que las mujeres han podido ser, digamos, tener más acceso a entrenamiento, más disponibilidad para entrar en el mundo del deporte competitivo, esas marcas se han ido reduciendo, lo cual nos habla de una corporalidad, una anatomía que por cuestiones del ambiente, por la aceptación del deporte para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y la posibilidad de que ellas puedan entrenarse, ¿no? Esas diferencias se han ido dando. Y entonces, cómo también el ambiente y el comportamiento y los roles impactan a la biología de hombres y mujeres, ¿no? Y aquí, digamos, hablando de esto, recordé esta segregación, ¿no? Tan fuerte que ha habido históricamente de la participación de las mujeres en los deportes de alta competencia, ¿no? El deporte femenino es contrario a las leyes de la naturaleza, decía Pierre de Coubertin, fundador de las Olimpiadas modernas, ¿no? Y esta es una foto de Catherine Schweitzer, que fue la primera mujer que corrió la maratón de Boston, ¿no? Y miren, ya en 1967 se inscribió, entró, y cuando estaba en medio de la competición y se dieron cuenta, ¿no? Hay una serie de participantes y el organizador que está ahí atrás de negro intentó sacarla de la pista, ¿no? De una manera bastante violenta, ¿no? Entonces, esa es una foto que para mí refleja
estos constreñimientos, digamos, sociales que también pueden tener un impacto en el sexo, en el desarrollo corporal, ¿no? En las corporalidades. Y creo que entonces es un ejemplo también de cómo estas influencias entre lo biológico y lo social están altamente entramadas y por tanto, ¿no? Cuando pensemos en sexo y género es una referencia, pero tenemos que ver que se trata de dimensiones altamente interactuantes, ¿no? Eso es importante. Bueno, entonces esa era una primera cuestión que quería transmitir el día de hoy en cuanto a esta propuesta teórica, ¿no? de sexo-género y de sistema sexo-género. Otro desarrollo importante que se ha dado dentro de lo que es la teoría de género y que también quería transmitirles hoy día, tiene que ver con el terreno del estudio de las masculinidades, ¿no? El estudio de las masculinidades es un campo, ¿no? de estudios que surge en segundo lugar, ¿no? Un poco después, o sea, cobra impulso un poco después de que se, digamos, de que se consolida un terreno, como es el terreno de estudios de género, ¿no? Y este segundo lugar que tiene el estudio de las masculinidades, es interesante pensarlo porque, y creo que también tiene un correlato en otro tipo de cuestiones, ¿no? Siempre aquello que es lo otro, ¿no? Aquello que es, aquello que es la norma, que es lo hegemónico, no se piensa porque se da por sentado, ¿no? Entonces, en los estudios, por ejemplo, que tienen que ver con etnicidad, lo blanco se estudió en un segundo momento, ¿no? De la misma manera, en los estudios de género, ¿no? Aquello que es, en el campo del género, la norma, lo universal, ¿no? Lo que no se cuestiona, que es la masculinidad, empieza a estudiarse en un segundo momento, ¿no? Y bueno, se genera todo un desarrollo del estudio de las masculinidades que toma fuerza, ¿no? En América Latina, sobre todo en los años 90, hay que decir, ¿no? Del siglo XX. Es que cobra una cierta fuerza, una primera ola de estudios de masculinidades, ¿no? Y que básicamente trata de ver también la construcción del ser hombre, ¿no? Porque, claro, a lo largo del desarrollo de los estudios de género, si bien, como vengo diciendo, el género siempre se ha entendido como algo relacional, ¿no? Lo que pasa con la masculinidad tiene que ver con lo que pasa con la feminidad y viceversa, pero siempre había un foco, ¿no? En estudiar cómo este sistema, digamos, impacta en la vida de las mujeres, y por lo tanto la entrada desde la experiencia femenina a este sistema era privilegiada, ¿no? Y en ese sentido los estudios sobre masculinidades vienen a intentar indagar y llenar este vacío de, bueno, pues, del otro lado, ¿cómo se construye el ser hombre, ¿no? Esto también es un proceso de construcción que es necesario entender, y entonces surge todo el campo de las masculinidades. Como digo, en América Latina cobran cierta fuerza en los 90, y en general, digamos, en este campo de estudios, hay algunas ideas clave que yo quiero transmitir aquí, ¿no? Primero, una primera idea clave de la teoría sobre masculinidades es que la masculinidad se construye por oposición, ¿no? De acuerdo con Elizabeth Badinter, habrían 3 elementos de oposición básicos, ¿no? Al respecto de los cuales se construye la masculinidad, ¿no? La masculinidad se construye en primer lugar como negación
de la niñez, ¿no? El hombre dice, no soy un niño, luego dice, no soy una mujer, ¿no? Se distancia del ser mujer y se distancia de la homosexualidad, ¿no? Entonces, no soy niño, no soy mujer, no soy homosexual, ¿no? Entonces, se construye por oposición y por negación, ¿no? Sobre todo de estas tres cosas nos dice Elizabeth Badinter. Y claro, ella se refiere sobre todo a la realidad occidental. En general, podemos decir lo que nos permiten ver los estudios de masculinidades en diversos, digamos, la antropología ha llegado a diversas sociedades, ¿no? Y lo que nos dice los estudios sobre las masculinidades en diferentes contextos es que en casi todos ellos la masculinidad requiere una suerte de rituales de pasaje, ¿no? Por los cuales los niños, adolescentes, pasan a ser reconocidos como hombres adultos, ¿no? Entonces, hay una serie de pruebas que tienen que pasar, ¿no? Y en ese sentido es un terreno de permanente demostración frente a los pares. Esto también lo adelanté un poquito la clase pasada, ¿no? Pero sí me parece importante dejarlo claro, ¿no? Esta es una idea importante. La masculinidad normalmente, ¿no? Y en diversos escenarios culturales, se ratifica frente a otros hombres, ¿no? Un hombre, digamos, que se titula como tal, como hombre, frente a sus pares, a otros hombres. Y, como digo, hay rituales de pasaje en diversas culturas que nos muestran esta regularidad, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, una de las estudiosas de la masculinidad con más trayectoria y que ha elaborado más estudios es la antropóloga Norma Fuller. Y ella, en un estudio que hizo en diversas regiones del país, ¿no? En áreas urbanas, en realidad, sobre todo, registró así como las pruebas claves de la masculinidad, ¿no? Sobre todo en la masculinidad juvenil, ¿no? Las pruebas claves para ser, digamos, admitido como hombre por la fratria masculina eran, primero, haber tenido sexo, ¿no? Con una mujer. La primera borrachera, ¿no? El consumo de alcohol como parte de una dinámica del grupo, ¿no? Y también, importante, pelearse, ¿no? El haber demostrado fuerza física y el poder enfrentarse con valentía a un rival, ¿no? En un contexto de pelea. Entonces, Norma Fuller, por ejemplo, encuentra esto como algo bastante regular en las tres regiones que ella analiza en los procesos de construcción de masculinidad. Entonces, pero bueno, esto es una versión de ser hombre, ¿no? En un espacio específico. Gilbert Hert, que es un antropólogo que ha estudiado mucho el tema de la sexualidad, ¿no? En un estudio que hace algunas décadas atrás ya con los Zambia, ¿no? Que es un grupo en las islas del Pacífico, él encuentra que un ritual de masculinidad importante, ¿no? Tiene que ver con el consumo de semen. Y esto es bastante interesante porque nos sirve también para ver cómo la sexualidad se construye de una manera tan diferente en diferentes también contextos culturales, ¿no? Entonces, los Zambia, dentro de la ideología que tienen alrededor de cómo se construye el ser hombre y el ser mujer, ¿no? Consideran que
el cuerpo femenino es altamente contaminante, ¿no? Entonces, los hombres por mucho tiempo guardan todavía en sus cuerpos algo de la contaminación de haber nacido de una mujer. Entonces, cuando los hombres ya van a llegar a la etapa en que se vuelven, o sea, dejan de ser niños y pasan a ser hombres, ¿no? Tienen que liberarse de todos esos rastros de la contaminación femenina y consolidar cuerpos masculinos. Y una vía para la consolidación de estos cuerpos masculinos es beber semen. Por lo tanto, parte de los rituales de pasaje hacia la masculinidad adulta, ¿no? Contienen prácticas homosexuales, felaciones, ¿no? Por las cuales beben semen, los jóvenes beben semen de hombres mayores, ¿no? De cuerpos masculinos ya consolidados, ¿no? A través de lo cual, ¿no? Se supone que terminan de limpiarse y de ganar fuerza y energía para ser hombres cabales, ¿no? Entonces, aquí también es interesante porque estos actos que desde nuestra perspectiva podrían considerarse actos homosexuales, ¿no? Porque hay una felación, digamos, dentro de este contexto no se trata, diríamos que según Gilbert Hurt, que es quien hace estos estudios, ¿no? Nos dice que ni siquiera podríamos considerarlos como actos sexuales, ¿no? Porque esta ingesta de semen en realidad no tiene fines eróticos, sino que tiene fines de un ritual de pasaje a la masculinidad adulta, ¿no? Entonces, bueno, y alguien me preguntó la clase pasada, y por eso también toqué este punto, ¿no? Sobre estos rituales, estas masculinidades que son distintas al formato patriarcal, ¿no? Porque yo la clase pasada había puesto de ejemplo, utilizando en verdad algo que dice Gayle Rubin, ¿no? Quien se distancia un poquito del uso de la categoría patriarcado y dice, bueno, la masculinidad no siempre, el dominio masculino no siempre es vivido desde el rol del padre, ¿no? Dice Gayle Rubin. Por lo tanto, no a todo sistema de dominación masculina se le puede llamar patriarcado. Y ella pone como ejemplo las sociedades donde el poder y el mayor prestigio masculino no viene del rol de padre, sino de la masculinidad adulta. Bueno, pues es el tipo de sociedades al que se refiere Gayle Rubin. Ella nos dice, estas son sociedades donde la pertenencia al grupo masculino, digamos, a las casas de hombres, porque, por ejemplo, los rituales de pasaje de estos chicos que se van a volver hombres adultos, ¿no? Se da en el contexto de casas de hombres, ¿no? Que son espacios secretos de los hombres a los cuales las mujeres no pueden penetrar, ¿no? Y donde se supone que se guardan todos los secretos de la masculinidad. Entonces el poder masculino se concentra en esa, digamos, en ese entorno de cofradía y de secreto, ¿no? Y se basa en esa hermandad masculina, digamos, que se teje a partir de esa masculinidad adulta que se distancia de lo femenino, ¿no? Y entonces el prestigio y el poder deviene de esa segregación con lo femenino, no del rol paternal, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que pone Gayle Rubin para decir, a estas sociedades no las podemos llamar patriarcales, ¿no? Y bueno, entonces por eso también quise poner como ejemplo este estudio etnográfico, porque alguien preguntó que quería saber más de esto, ¿no? La clase pasada. Bueno, entonces esta es otra característica de la masculinidad, las pruebas, ¿no? Hay que pasar pruebas, y aquí estamos hablando de rituales elaborados. Hay otras situaciones que no son tan elaboradas en términos ritual, como
la borrachera, la pelea a la que refiere Norma Fuller, pero que también operan como pruebas, ¿no? En contextos más cercanos, de repente, a muchas de nosotras, pruebas a través de las cuales los hombres tienen que mostrar siempre y permanentemente que efectivamente están a la altura de ser llamados hombres, ¿no? Porque como decía la clase pasada, ser hombre es un lugar de estatus, ¿no? Es un lugar de estatus y por lo tanto es un lugar que se puede perder. Siempre se está en riesgo de caer al lugar de no estatus en el sistema de género, que es el lugar de lo femenino, ¿no? Y por eso siempre es el riesgo de ser catalogado como homosexual o femenino, ¿no? Y por eso siempre la amenaza esta de, ay, estás hablando como mujer o habla como hombre, o las bromas sobre la homosexualidad, ¿no? Entonces es un poco el esquema de las pruebas permanentes para ratificar la masculinidad, ¿no? Luego, otra cosa importante que tal vez es un poco como paralela o analógica a la crítica interseccional, ¿no? En los estudios de género, está el tema del reconocimiento de una masculinidad hegemónica versus otras masculinidades, ¿no? Y este es un aporte teórico que lo trae Connell, ¿no? Connell es un estudioso de las masculinidades que cuando comenzó a hacer sus estudios, ¿no? Tenía identidad masculina, luego transita, ¿no? Ahora es una mujer trans, Roewyn Connell, pero continúa haciendo estudios sobre la masculinidad, y ella trae este concepto importante, ¿no? Que luego se utilizó mucho y se usa mucho hasta ahora, el concepto de la masculinidad hegemónica, que quiere decir que hay una manera, digamos, que es la manera ideal de ser hombre, ¿no? Es el ideal de la masculinidad. Dice Connell que este ideal es alcanzado por muy pocos hombres, ¿no? Porque se basa en muchas demandas, ¿no? Como diría Rita Segato, son muchas las potencias que se le exigen a los hombres: potencia económica, potencia intelectual, potencia moral, potencia sexual, es decir, un alto rendimiento en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Potencia física, ¿no? De la fuerza física. Entonces ella, Roewyn Connell dice, sí, es el ideal de la masculinidad hegemónica, es un ideal muy alto, muy pocos hombres en realidad lo logran, ¿no? Y esto, ¿no? Tal vez ninguno. Y entonces es importante entender que así como existe un ideal de masculinidad hegemónico, ¿no? Que es el más alto estándar de la masculinidad en las sociedades, ¿no? Existen otras formas de masculinidad que son masculinidades periféricas, ¿no? Y que no tienen el mismo prestigio, ¿no? Pero que de alguna manera, dice Connell, también se benefician de las jerarquías del sistema de género, ¿no? Entonces, él habla de un concepto que es bastante interesante y creo que bastante útil, que es el concepto del dividendo patriarcal, ¿no? Digamos, el dividendo patriarcal, de acuerdo con Connell, es aquello que, digamos, que ganan incluso quienes no son parte de la masculinidad hegemónica, pero están dentro del terreno de lo masculino, ¿no? Es algo que se gana por ser parte de esta categoría, digamos, de esta categoría que es la más prestigiosa de la sociedad y que en términos de Rita Segato, ¿no? Es la que recibe el tributo de lo femenino, ¿no? Entonces, aun cuando no se trata de masculinidades hegemónicas, hay una ganancia, ¿no? Porque el mantener subordinadas a las mujeres de alguna manera le genera dividendos incluso a quienes habitan las masculinidades no hegemónicas, ¿no?
si bien con respecto a las masculinidades hegemónicas están oprimidos, ¿no? En cuanto al dividendo que pueden recibir, ¿no? En términos de Segato, el tributo que pueden recibir del polo de lo femenino, hay un dividendo y por lo tanto se mantienen leales a los mandatos del patriarcado y a los mandatos de la masculinidad, ¿no? Entonces, ese es el concepto del dividendo patriarcal, que creo que es útil para entender por qué, a pesar de no cumplir con todas las demandas de la masculinidad hegemónica, muchos hombres siguen manteniendo, ¿no? ese sistema, ¿no? Digamos que les causa muchas frustraciones porque nunca están a la altura. Y sin embargo, hay un dividendo que tiene que ver con el tributo que se recoge de lo femenino, ¿no? Que de todas maneras está ahí, aun cuando no cumplan con todos los estándares de la masculinidad hegemónica, ¿no? Bueno, finalmente en cuanto a este tema de la masculinidad, una cosa que me parece interesante de compartir son algunas ideas que ya nos van acercando también a pensar el género de una manera no getificada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, y esto lo propone también Rita Segato, ¿no? Ella dice que el género, ¿no? es una forma de organizar la sociedad que no debemos pensarla únicamente en lo que se refiere a la vida de hombres y mujeres y los vínculos entre hombres y mujeres, sino que nos ayuda a entender la sociedad mucho más allá de eso, ¿no? Justamente hablábamos un poquito de eso la clase pasada cuando decía que el género tiene una dimensión simbólica, ¿no? Que es como una plantilla de poder que nos ayuda a entender las visiones del mundo existentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en la colonización, ¿no? Muchas veces la situación de colonialidad y de dominio colonial se lee en términos de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la colonización en el Perú, ¿no? El tema de la sodomía fue utilizado de una manera bastante importante como un tropo, digamos, como un contenido a partir del cual descalificar a las poblaciones nativas, ¿no? Entonces, una dominación que era de carácter colonialista, ¿no? De un imperio sobre otro, de una nación sobre otra, ¿no? Se justifica y se coloca en discurso público a partir de, digamos, figuras de género, ¿no? Figuras de género donde los oprimidos son caracterizados como sodomitas, por ejemplo, ¿no? O afeminados, ¿no? Y entonces, el género es una manera de pensar relaciones de dominación más allá de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y este es un ejemplo. Pero ya, esa es una vía para entender que el género está más allá de solo la relación entre hombres y mujeres. Otra vía, ¿no? Tiene que ver con entender cómo las dinámicas del género, ¿no? Están entretejidas con el funcionamiento de otros aspectos de la vida social. Bueno, eso ya lo vimos un poquito también cuando les expliqué cómo la corporalidad de hombres y mujeres se define también en relación con la organización social, económica, etcétera, ¿no? Y en cuanto a eso, por ejemplo, una idea interesante es la idea que nos ofrece Rita Segato en su libro La guerra contra las mujeres, ¿no? Ella ahí se pregunta un poco por qué, a pesar de que hay tantas leyes, tanta normativa, tanto cabildeo para reducir el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Este problema, lejos de desaparecer, todo indica que se va fortaleciendo y es cada vez peor, ¿no? Y por ejemplo, el número de feminicidios que se van contando en diferentes países, en verdad se hacen estos conteos de feminicidio,
y la tendencia es a que cada año hay más feminicidios, ¿no? Más crímenes violentos de ese tipo, ¿no? Y además una característica que están teniendo los feminicidios en América Latina, en el Perú en particular, también hemos visto muchos casos en ese sentido, es de feminicidios cometidos no en las entre las cuatro paredes del espacio doméstico, sino en la vía pública, ¿no? Incluso en el Perú tuvimos hace un par de años un caso tremendamente terrible y cruel de una muchacha, Avi Agreda, ¿no? Que el perpetrador se subió al bus donde ella estaba y le echó un líquido inflamable y le prendió fuego, ¿no? Y esto en un bus a plena luz del día, en un barrio de clase media, ¿no? Y a vista y paciencia de todas las personas que estaban en este bus. También ha habido un caso de hace también un año tal vez, a una mujer que la mataron de un balazo a mediodía en un mercado, ¿no? Y entonces este tipo de crímenes cada vez más visibles, ¿no? Cada vez más abiertamente, lleva a pensar qué cosa está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con este tema de la violencia tan descarnada y que parece no tener solución, ¿no? Parece que todo aquello que se hace en términos de leyes y de normativas y todo este trabajo, ¿no? Que es importante, por supuesto, pero parece no tener mucho impacto, ¿no? Entonces, digamos, una respuesta que encuentra Rita Segato y que propone, ¿no? Es entender estos crímenes y esta crueldad tan fuerte que se desata sobre el cuerpo de las mujeres como un síntoma de algo que va más allá de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Claro, esa es la escena donde esto se concreta, pero dice ella, eso se vincula con algo que trasciende a estas relaciones, ¿no? Y ella lo vincula con lo que ella llama la etapa apocalíptica del capital, ¿no? Ella dice, estamos en una etapa apocalíptica del capital, y creo que la terminología que propone Segato no puede ser más precisa pensando en este momento de pandemia, ¿no? Y de cómo a nivel global hemos tenido que parar la vida porque hay esta amenaza, digamos, de muerte a través de este virus, ¿no? Y que tiene mucho que ver precisamente con cómo se depreda el planeta, con cómo cada vez forzamos más las capacidades de regeneración de nuestro planeta, ¿no? Digamos, generando también este tipo de virus, ¿no? Porque que está directamente relacionado, como dice Yayo Herrera, que es una ecofeminista muy importante, ella nos dice, ¿no? La biodiversidad es un escudo contra este tipo de virus, y como el planeta está cada vez más depredado y las especies están reduciéndose, ¿no? Es más fácil que esos virus pasen de los animales a los seres humanos, ¿no? Entonces, efectivamente, es todo esto para decir que la caracterización que hace Segato de esta etapa como una etapa apocalíptica del capital me parece muy certera. Dice Segato que esta etapa apocalíptica del capital, que requiere como un principio para poder seguir desarrollándose y depredando, ¿no?, el planeta de la manera en que lo viene haciendo, ¿no?, se necesita que entre las personas esté vigente una capacidad para sostener y para normalizar la crueldad, ¿no? Que esté bien consolidada y que forme parte de nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Porque de otro modo no aguantaríamos, ¿no? Ella dice, la personalidad modal de estos tiempos es una personalidad psicopática que es funcional a los niveles de crueldad que requiere la etapa apocalíptica del capital, ¿no? Y una de las maneras en que se ensaya esa crueldad,
¿no? Se normaliza la crueldad como una pauta, digamos, aceptable de vida, ¿no? Es el ensayo de esta crueldad en el cuerpo de las mujeres. Y a esto le llama ella una pedagogía de la crueldad. Hay una pedagogía de la crueldad que se ensaya de manera, digamos, una de sus maneras, digamos, más contundentes, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres. Y esa pedagogía de la crueldad ensayada sobre el cuerpo de las mujeres, luego también se traslada a los territorios, a los paisajes, ¿no? Que son depredados y devastados y dejados en estado de desecho, como muchas veces lo son los cuerpos de las mujeres, sobre todo en situaciones de nuevas formas de la guerra, ¿no? Como lo que pasa en Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? En términos de Segato. Entonces, esa me parece como una vía interesante, ¿no? De cómo se vincula el género, ¿no? También con los requerimientos de un sistema económico, ¿no? Ahora, dice Segato entonces que lo más funcional a la crueldad, ¿no? Una de las cosas más funcionales a la crueldad dentro de esta misma línea de pensamiento es pues el mandato de masculinidad, ¿no? El mandato de masculinidad es particularmente cruel, ¿no? Está hecho para cortar empatía, está hecho para el dominio, y para la extracción, ¿no? La extracción de ese tributo del que ella nos habla, ¿no? Del tributo de lo femenino, y que es algo que se ensaya también en los extractivismos en América Latina, ¿no? Entonces, esta es una manera bien interesante de entender cómo el género en verdad nos da pautas para entender, ¿no? Y también para pensar soluciones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, algo que a mí me parece muy importante de este momento y de esta pandemia es el tema de de poder entender que las causas de esta pandemia tienen que ver con un sistema, ¿no? Un sistema económico destructivo, pero que la destructividad de este sistema económico no se puede entender si no lo entendemos a través de las improntas patriarcales y del mandato de masculinidad que alimenta y que configura este sistema económico. Y ahí me quiero referir también a algo que dice Manuel Castells, ¿no? En su libro La otra economía es posible, ¿no? Él nos dice, la economía es un hecho cultural, ¿no? Hay que dejar de pensar que la economía es el resultado de una cierta naturaleza humana, egoísta, ¿no? Según la cual cada uno pues busca su propio bienestar, ¿no? Y como que ya, pues es un resultado de la naturaleza humana. No, la economía es un hecho cultural, también es una construcción histórica y social, y la economía está altamente configurada por la masculinidad, ¿no? Para decir esto, Manuel Castells usa como ejemplo la crisis del 2008, ¿no? La crisis del capitalismo financiero. Y él dice, esta crisis fue el espejo de la masculinidad de los hombres de las altas finanzas, ¿no? Tomar riesgo, ¿no? Lo arriesgo todo, ¿no? Y el que puede se lo lleva todo, ¿no? Y esta masculinidad guerrera que arriesga, ¿no? Y que busca el máximo de posibilidades de satisfacción, ¿no? Entonces él dice, es muy importante entender cómo este tipo de masculinidad está dándole forma también a la economía, ¿no? Y claro, lo que dice Castells para el capitalismo financiero, ¿no? Y la crisis que originó en el 2008 como una de las consecuencias, digamos, claramente, digamos, más funestas, ¿no? Y más evidentes de su ethos, de su manera de funcionar, ¿no? Creo que se podría también aplicar para el caso del capitalismo extractivo, ¿no? Que se aplica
por ejemplo, en países como el Perú, ¿no? Y donde, como dice Segato además, hay una pedagogía patriarcal de la crueldad que destruye los territorios sin contemplaciones, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas ideas, ¿no? Creo que lo voy a dejar ahí para dejar ahora un tiempo a las preguntas y al intercambio, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Dónde estoy? Deja de... Hola, hola. Voy a leerte algunas preguntas, Angélica, pero creo que también tú estás buscando que la gente participe, ¿no? De manera oral. Me gustaría escuchar a algunas personas y luego, Exacto. digamos, damos un tiempito para algunas intervenciones y luego me lees las preguntas para poder terminar de contestar. Perfecto. Entonces, solamente comentarles que he puesto en el chat un link a Padlet, que es una plataforma. Estoy acá como experimentando a ver cómo nos va cada clase, a ver si podemos jugar con algunas herramientas. Esta es como una pizarra donde podemos poner nuestras ideas, lo que nos llamó la atención de la clase, así también Angélica y lo que quiero seguir investigando, lo que me llama más, quisiera seguir profundizando. Entonces ahí podemos poner ya sea una pregunta, ya sea una reflexión, algún tema. Yo, por ejemplo, he puesto el concepto de hegemonía, masculinidad hegemónica y el texto de Connell, que me llamó la atención. Entonces ahí está el link, Padlet, lo podemos, si queremos participar ahí. Entonces daríamos la palabra a quienes quieran participar. Si recordamos, tenemos aquí abajo en compartir pantalla, perdón, compartir pantalla no, donde dice participantes, podemos darle clic a la parte de abajo, a los 3 puntitos, y entonces levantamos la mano para poderles dar la palabra y podamos participar en orden. Otro pueden, si quieren ponerme en el chat que quieren participar, o ahorita estoy poniendo para verlas a todas, o pueden levantar la manito así. ¿Quién quisiera comenzar con una participación? No veo ninguna manito. Tan tímidas. De repente me lees una pregunta, Gaby. Perdón, como que van calentando motores y yo voy... Ya, bacán. Al comienzo, alguien preguntaba si la crítica de Gayle Rubin parte entonces del cuestionamiento de los binarios sexo-género. Y alguien más preguntaba con relación a Gayle Rubin, creo que si es que ella cuestiona, si cree que el término patriarcado es anacrónico, si entonces es útil usar este concepto de nuestras sociedades, ¿no? Y si podría explicarnos un poco más el término patriarcado. Luego la gente pidió acceso al texto de Rita Segato y ya una compañera ha puesto varios links con textos de Rita Segato. Ya. Primero sobre lo de Gayle Rubin y si ella cuestiona los binarios. En un inicio, cuando ella escribe su primer artículo clásico emblemático sobre el sistema sexo-género, ella no cuestiona tanto la diferencia en naturaleza y cultura. Luego, a lo largo del tiempo, con el desarrollo que tuvo todo, digamos, la teoría de género, también, por supuesto, ha incorporado en trabajos posteriores este cuestionamiento. En cuanto a si usar el término patriarcado es anacrónico o no. Yo creo que patriarcado es un término útil en varios sentidos, ¿no? Primero, que nos habla de un tipo de dominación masculina que tiene un largo tiempo, ¿no? Y que se da en muchas sociedades, ¿no? Y en ese sentido, una vigencia, y por ejemplo en América Latina
sí me parece pertinente hablar de patriarcado, sobre todo en los ámbitos urbanos y digamos donde estamos más marcados por la impronta colonial, ¿no? Bueno, en realidad todo el continente, y en ese sentido, por ejemplo, Rita Segato le gusta la palabra patriarcado, ella habla de patriarcados de alta intensidad y de baja intensidad, eso lo veremos en la clase sobre colonialidad del poder, ¿no? Y creo que es un poco cómo llenas de contenido estos términos, ¿no? Yo sí creo que la palabra patriarcado es una palabra, la palabra patriarcado es una palabra que es una categoría que tiene una utilidad, además una utilidad política, ¿no? Y ahí de repente podemos distinguir también un poquito entre el ámbito de lo político y el ámbito meramente académico, ¿no? Entonces creo que Gail Rubin en su estudio hace, como desde una mirada antropológica, hace una crítica académica del uso del término patriarcado, ¿no? Considerando la diversidad cultural, ¿no? Además a la cual está muy cercana desde la antropología. Luego, yo sí creo que en términos políticos el patriarcado es una categoría que el feminismo ha logrado posicionar, ¿no? Y que tiene una efectividad política importante, ¿no? Y eso es un valor en sí mismo. Y por el lado académico también creo que sí, de todas maneras responde a configuraciones de organización del género que son muy vigentes en muchas sociedades, ¿no? Son muchas las sociedades donde la jerarquía se calca del parentesco, ¿no? Y del rol del padre. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es todavía legítimo poder elegir usar patriarcado como un concepto que responda, digamos, ¿no? a la necesidad de describir la dominación en muchos contextos y también como parte de la apuesta política feminista. Y después... Tania Elías levantó la mano, entonces le doy la palabra. Ajá. Hola. Hola. Bueno, los saludos de Caracas a todas y a todos. Un placer estar con ustedes. Bueno, yo tenía una pregunta que es un tema que me anda como rondando, y es ¿cómo podemos vincular, o si hay algún texto, alguna feminista que haya trabajado el tema de la violencia, del uso legítimo de la violencia estatal y cómo el patriarcado de alguna manera contribuye a ese rol simbólico que tiene el Estado como padre castigador? Lo digo porque por los recientes sucesos de algunas ciudades de Colombia me llama mucho la atención ese tema del uso de la violencia para disciplinar, pero también para demostrar quién impone el orden en la sociedad. Entonces tengo como unas ganas de decir algo. No sé si de pronto Rita preguntice sobre eso, pero quería ahí preguntar si hay alguna... De hecho, puedes buscar en el texto de La guerra contra las mujeres de Rita Segato, hay un artículo que tiene donde ella habla del Estado, ¿no? Y ella, digamos, la tesis que tiene es que el ADN del Estado es el patriarcado, ¿no? Entonces, el ADN del Estado es patriarcal. Entonces, el Estado, la historia del Estado es la historia del patriarcado, ¿no? Y creo que eso también va a quedar más claro cuando en el módulo 2 nos acerquemos a toda esta teoría que construye Silvia Federici sobre cómo a lo largo de la consolidación del capitalismo y de los estados modernos, que es un proceso que va de la mano, ¿no es cierto?, se saca a las mujeres de la esfera pública, ¿no? Se las retira, ¿no? Toda esa trayectoria histórica de la consolidación de la revolución industrial y de los estados modernos es una historia que va de la mano con la quema de brujas y la reclusión de las mujeres en el espacio doméstico. Es un solo proceso, ¿no? Y en ese sentido es que Rita también dice,
la historia del patriarcado, del Estado, es la historia del patriarcado y de cómo se consolidan esas estructuras jerárquicas y de público-privado, entendidos como público masculino, privado femenino y reclusión doméstica de las mujeres, ¿no? Entonces, efectivamente, son cosas que sí están muy vinculadas y que, de las cuales vas a encontrar información tanto en los textos de Rita como en los de Federici, que vamos a tratar un poquito más en el segundo módulo. Vale, muchísimas gracias, Angélica. Saludos. Nada, saludos. ¿Alguna otra consulta? Ahí, adelante, María del Refugio. Hola, hola. Híjole, pues yo estoy atenta. Muchas gracias, Angélica, por toda esta súper estructurada ponencia. Qué bárbara. Estos minutos me tienes más que atenta, muy reflexiva, ¿no? Y reflexiono mucho sobre los contextos que seguramente muchas vivimos. Yo trabajo más en el medio rural y en todos los territorios, pero en el territorio rural, que tiene mucho que ver con las cuestiones ambientales, reflexionaba y lo escribí ahí acerca de esta pedagogía de la crueldad, ¿no? En la que ahora existen los cruces entre el poder económico del crimen organizado con inversiones en actividades productivas o impulsos económicos, ¿no? Acá en México, muchas de las actividades productivas pues están impulsadas con los recursos del crimen organizado, y yo creo que en todo el mundo hemos visto eso, ¿no? Entonces ahora se suma a este modal masculino, se suma y de alguna manera se legitima estas actividades de crueldad y de violencias por ser actividades que sostienen o participan del crecimiento económico, ¿no? Y que creo que también pesan muy fuerte, que a pesar de que existen todas estas normativas, al menos no han llegado las normativas a controlar todas estas dinámicas económicas, ¿no? Me parece, porque no tiene la normativa una visión de esto que acabo de aprender el día de hoy, de la construcción de la cultura económica. Parecen más como de la cultura social, pero no habíamos revisado y no se ha revisado todo el peso de la cultura, de la construcción de la cultura, de la economía como cultura, ¿no? Es eso. Sí, efectivamente, esto que traes es digamos que este crimen organizado del que tú hablas y temas de corrupción, de mafialidad en general en América Latina son temas muy prevalentes. O sea, nuestra organización social, el funcionamiento de nuestras economías, digamos, es en gran medida, ¿no? Vinculado a mafias, ¿no? A funcionamientos mafiosos. Y en ese sentido, por ejemplo, es una teórica importante española, es ella. Ella tiene algunos textos donde ella traza líneas de continuidad entre la masculinidad y la mafialidad, ¿no? Cómo masculinidad y mafialidad operan desde un esqueleto de funcionamiento parecido. Entonces, las mafias calcan su modus operandi, ¿no? De estructuras básicas de la masculinidad hegemónica, digamos, ¿no? Y creo que eso es bien importante entenderlo, porque en ese sentido regresamos a esta propuesta de Rita de entender cómo las estructuras básicas de la dominación, ¿no? Pueden ser entendidas mirando el género, ¿no? El género nos muestra estructuras básicas de dominación que luego se replican en otros ámbitos de la vida social, ¿no?
Y en ese sentido, quiero aprovechar esto para decir una cosa que quería decir en mi presentación y me olvidé, pero creo que es muy importante decirlo en un contexto, además, donde tenemos compañeras latinoamericanas, ¿no? En América Latina estamos ahorita bajo, digamos, el ataque de fuerzas fundamentalistas, ¿no? En los últimos años hemos visto estas campañas fundamentalistas que nos hablan de una ideología de género peligrosa que viene, no sé, a hacernos todos los males posibles, ¿no? Como sociedad. Y digamos, este ataque fundamentalista que estamos viviendo, ¿no? No es casual, ¿no? No es casual que lo estamos viviendo también en este momento histórico, ¿no? Y hay que leer esto, creo yo, como una defensa del patriarcado, ¿ya? Estas campañas, que son campañas políticas, ¿no? Son una propuesta política en realidad. Lo que tienen en su centro, ¿no? Lo que han escogido como el centro de su agenda es la defensa del patriarcado. Y esa defensa del patriarcado, de alguna manera, está representando la defensa de la desigualdad, ¿no? Ahí patriarcado está operando como una figura que consolida en sí misma una representación de diferentes desigualdades. Entonces, no es casual que quienes hacen estas campañas contra la supuesta ideología de género defienden en lo económico el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar, ¿y por qué la defensa del patriarcado y la defensa del neoliberalismo van juntas? ¿Por qué tienen que ir juntas, no? Y precisamente quienes están detrás de estas campañas y quienes están, digamos, en el pensamiento y en la producción, ¿no? De esto, que además son campañas millonarias, ¿no? Hay grandes fortunas detrás de todo esto. Y lo voy a decir también en términos, para seguir un poco citando a Rita Segato, ¿no? Ella nos dice, ellos, que podríamos considerarlos nuestros enemigos de proyecto histórico, ¿no? Dice ella, se han dado cuenta antes que nosotros, los que estamos del lado, digamos, progresista y que queremos la transformación de la sociedad hacia una mayor justicia, ¿no? Se han dado cuenta antes que nosotras la importancia que tiene el género como plantilla del poder, ¿no? Como la plantilla básica del poder, ¿no? Y ella dice, ¿no? Ella, usando una figura, ¿no? Una figura así visual, dice, si es que tuviéramos que hacer como una representación gráfica de cómo se estructuran todos los poderes, ¿no? El poder, las estructuras de poder, no sé, económico, étnico, todas esas estructuras de poder de la sociedad, dice ella, a la base tendríamos a una mujer, ¿no? Sosteniendo toda esa pirámide, probablemente una mujer racializada, pobre, ¿no? En la base, ¿no? Pero sería una figura femenina, ¿no? Y lo que dice ella es que si sacamos a esa mujer de ese lugar de fundamento, ¿no? Si la sacamos, se tambalean todas las estructuras de poder y de desigualdad que operan, ¿no? Y por eso, dice ella, sería tan importante defender el patriarcado como esa estructura básica, ¿no? Que le dan forma, ¿no? Hace un rato hablábamos de cómo el patriarcado configura, ¿no? Las masculinidades configuran la manera en que el capitalismo también, ¿no? Se ha venido gestando y ha venido desarrollándose, ¿no? Entonces, esa es una idea interesante a tener en cuenta, ¿no? Cuando pensamos en por qué se está atacando tan fuertemente las luchas de género, las luchas feministas, ¿no? ¿Por qué hemos generado una respuesta de tales
magnitudes, ¿no? Ha de ser que estamos tocando algo que es muy peligroso que se desestabilice, ¿no? Y Rita Segato lo explica con esta figura, ¿no? Dice, si podemos, esta estructura como la de estos malabaristas de circo, ¿no? Que se ponen uno sobre otro, así, parados de cabeza, de manos, ¿no? Uno sobre otros, ¿no? Dice, en la base pues estaría una mujer, ¿no? Que si la sacas, se tambalea y se cae todo, ¿no? Entonces, a mí me parece una figura interesante para intentar también capturar esa crucialidad del género y su, digamos, su interrelación tan fuerte con otras formas de dominación y de poder, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Seguimos recibiendo preguntas. Por aquí alguien dice, Rita dice que el mundo no es desigual, es de dueños y las instituciones no consiguen poner límites a la concentración de rentas y poder. O alguien puso que la política o retórica de Bolivia sobre despatriarcalizar el Estado plurinacional es algo que debe evaluarse, dice Patti. ¿Quién desea participar? Sí, de acuerdo. De acuerdo con los dos comentarios. También he estado compartiendo la pantalla del Padlet, donde hemos puesto algunas de las ideas para que también quede nos puede quedar para recordar lo que hemos discutido, ¿no? Aquí alguien puso sobre el dividendo patriarcal, tomando en cuenta que el dividendo patriarcal y el hecho de que siempre habrá un dividendo incluso para las masculinidades no hegemónicas, ¿qué alternativas nos quedan? Eso es interesante, pero sí creo que a pesar de que hay un dividendo, hay varias pérdidas, ¿no? Para la vida de los hombres en el tema con el tema de la masculinidad, ¿no? Y esto tal vez lo podrían responder mejor hombres que están en proceso de despatriarcalizarse, etcétera, ¿no? Porque sí hay, ¿no? Y hay hombres que han formado grupos. Aquí en el Perú están los hombres antipatriarcales, ¿no? Yo creo que hay una cierta conciencia de que aquello que, digamos, que sostiene el poder masculino es también nocivo para ellos, ¿no? Habrá quienes lo hacen desde una mirada altruista, de decir, de no querer ser parte de ningún régimen de dominación, ¿no? Pero creo que también no tiene que ser solo eso, ¿no? También hay cuestiones que dentro de los valores que son, digamos, hegemónicos, no pueden ser consideradas pérdidas muy grandes, ¿no? Como todo el tema de la desconexión emocional, de la incapacidad para mantener buenos vínculos, ¿no? Pero que finalmente son cosas muy trascendentes, ¿no? Y que creo que también finalmente, si consideramos estas miradas también más sistémicas de cómo el género se vincula con la economía, con un régimen destructor, ¿no? Y hay una conciencia de que, bueno, si seguimos con esta masculinidad va a quedar mundo para hombres ni para mujeres, ¿no? Hay una cuestión de supervivencia que también nos está poniendo a la masculinidad contra las cuerdas, ¿no? Así como la guerra que el capitalismo le ha declarado a la vida en general, ¿no? Y a la sostenibilidad del planeta no da para más. Creo que la guerra contra las mujeres tampoco da para más si queremos ser, digamos, viables como especie, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay algunos ángulos desde los cuales poder generar una reflexión que nos permite entender que finalmente vamos a salir todos, todas y todos ganando, ¿no? Si deconstruimos
estas pedagogías de la crueldad, como dice Rita, ¿no? Porque una de las pedagogías de la crueldad más importantes es la pedagogía patriarcal. Y necesitamos, para sobrevivir, necesitamos deshacernos de ellas, ¿no? Sí, creo que en Eso esa podría línea decir. alguien comenta de que entender ahí se me fue, la vinculación entre el patriarcado, el capitalismo y los efectos en los territorios, ¿no? Cómo eso también se expresa, me imagino, en la vulneración de los territorios. Y por ahí creo que Sayonara tenía una pregunta en el chat que no sé si quiera decirla para que oigamos otras voces. A ver. Elizabeth. Sayonara Elizabeth. Hola, ¿me Mora. escuchan? Hola. Hola. ¿Sí me Hola. escuchan? Sí, hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi pregunta iba un poco más a lo que mencionabas tú, que era el tema un poco del sistema y el modelo capitalista. Yo mencionaba si es posible realmente hablar de una despatriarcalización de los hombres, o sea, como que dejar esas prácticas patriarcales y machistas cuando vivimos en una sociedad netamente capitalista y marcada sobre todo por ese modelo hegemónico. Claro, se retroalimentan, ¿no? La subjetividad capitalista, ¿no? Retroalimenta al patriarcado y el patriarcado configura también. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Exacto, es por más que tú como que uno quiere como que cambiar. Yo te lo digo, por ejemplo, porque tengo familiares pequeños en procesos de formación y es tan difícil porque a veces uno les trata de educar ciertas cosas y ellos cuando van, por ejemplo, en el sistema educativo te enseñan otras cosas, como que reafirman esas prácticas capitalistas, patriarcales, de géneros, por ejemplo, con el tema de las ideologías de género, todo contra el feminismo, entonces es tan difícil. Exacto. Y de ahí también la importancia de que se puedan fortalecer las políticas públicas que digamos que sostienen el enfoque de género en las políticas nacionales, ¿no? De nuestros países. Acá en el Perú, y creo que ha pasado en varios países, como parte de estos ataques fundamentalistas, se ha atacado, por ejemplo, el enfoque de género en el currículo educativo, ¿no? Un asunto pues que es de la mayor importancia que se consolide más bien, ¿no? Y aun cuando ya pararon los ataques, han dejado al Estado peruano como en una posición temerosa, ¿no? Y entonces prefieren no meterse mucho en el tema, ¿no? Se mantiene a un nivel bastante superficial el tratamiento de los temas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso es algo en lo que definitivamente pues seguimos desde los feminismos luchando para tratar de que lo poco que hemos avanzado no se... Lo poco o mucho, ¿no? Dependiendo de la perspectiva, que hemos avanzado no retroceda, ¿no? Sí, igualmente pasa acá en Ecuador. Estamos en los mismos. El tema de, por ejemplo, todo ese discurso de la ideología de género afectó mucho, sobre todo los avances que se habían tenido, sobre todo en el sistema educativo, ¿no? Satanizando todo esto, el tema de género, feminismo. Entonces sí creo que la lucha es bastante difícil, dura, sobre todo porque en muchas sociedades, por ejemplo en el Ecuador, en algunos estratos sociales se habla de poco más, todos somos iguales, ¿no? La mujer está en las mismas condiciones, ya no tenemos nada que más luchar, y ese es el discurso que ahora se maneja, y es difícil también visibilizar o hacerles entender a la población que no hemos alcanzado totalmente esa igualdad, ¿no? Y esos derechos de los cuales se mencionan. Tal cual. Y ahí, por ejemplo, eso sí es interesante como desde posturas progresistas muchas veces, o supuestamente progresistas, ¿no? Y de izquierdas, también se apoyan estos discursos de ideología de género y de que es una ideología y tal, ¿no? Y creo que ha sido el caso también en Ecuador, ¿no? Ahí hay que ver cómo el patriarcado puede ser transversal a las izquierdas y las derechas, ¿no? Lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? Alguien que levante la manito.
o que hable directamente sin... También si es que alguien leyó los textos y tiene alguna duda y quiere aclarar algo, también es un espacio donde podemos hacer eso. Yo sobre eso podría hacer una pregunta sobre esos dos textos, el de Joanne Scott y Gayle Rubin, porque como que Gayle, una de las críticas que yo entiendo que le hace Scott a Rubin es sobre el papel del parentesco, ¿no? En los arreglos de género, ¿no? Entonces, claro, Rubin, como tú dijiste, ha ido cambiando a lo largo de su vida en sus posiciones de comprender el género, ¿no? Pero si en algún momento, como dice Gayle Rubin, el parentesco y las reglas del parentesco y esta idea del tráfico de mujeres, ¿no es cierto? Era como la mujer como un objeto de cambio, el matrimonio arreglado. Eso evidentemente en nuestra sociedad por lo menos ya se ha transformado, ¿no? Aun cuando el parentesco, las relaciones de familia siguen empezando en nuestra construcción de género, ya entran a tallar otras estructuras, ¿no? O no sé si me dejo entender. Sí, sí, sí. Sí, no, de hecho, en las sociedades más complejas, digamos, el tipo ideal de la propuesta de Gayle Rubin, de repente, sobre todo, se refiere a sociedades de cazadores y recolectores, es como el ejemplo o el modelo Rubin calza idealmente, ¿no? Y claro, lo que ella propone también en realidad es que en muchas sociedades, si bien no lo encontramos como un modelo ideal, ¿no? 100%, hay elementos del intercambio entre mujeres y de la mujer y del cuerpo de la mujer ser como un elemento de cambio para permitir las alianzas entre hombres, ¿no? Es como un poco la idea de que eso todavía funciona, si bien no es, digamos, el modelo total, ¿no? Algunos elementos de este modelo todavía tienen una cierta vigencia, ¿no? Incluso a veces como algunas cosas que podríamos considerar ciertos anacronismos, ¿no? Como la idea de que ir a pedir la mano, ¿no? De la novia, ¿no? Y que el padre te da la mano de la novia, porque de alguna manera la mujer todavía es ese ser que es del padre y que el padre entrega, ¿no? Y en los rituales del matrimonio, la mujer va del brazo de su papá y el papá la entrega al novio en el altar, ¿no? Entonces, a un nivel simbólico, todavía algo de lo que Rubin describe como la mujer siendo la vía para establecer alianzas y vínculos entre hombres, tiene un cierto nivel de funcionamiento, ¿no? Pero claramente no es un modelo que lo puedes aplicar directamente a sociedades más complejas, ¿no? Eso sí, de todas maneras. Y algo tal vez que es importante decir sobre este texto de Rubin, es que Rubin, cuando lo escribió a mediados de los 70s, era un momento en que la gran pregunta que buscaban responder las académicas feministas de ese momento era la pregunta universal: ¿qué es lo que hace que en todas las sociedades conocidas las mujeres estén subordinadas? Entonces, como se asumía que en todas, y bueno, ciertamente en todas las sociedades conocidas habían indicios de, si bien no una subordinación completa, al menos de un menor valor simbólico de lo femenino, ¿no? Al lado de lo masculino, entonces se partía de la idea de que tiene que haber una respuesta que sea válida para todas estas sociedades, ¿no? Y en ese sentido se hicieron varios ensayos de respuesta. Uno de los ensayos de respuesta fue el de Rubin, digamos, el más emblemático porque al intentar dar respuesta generó un concepto que es, digamos, vigente hasta hoy, ¿no? Con sus críticas y con sus cuestiones que, digamos, todavía se pueden mejorar y se han ido mejorando, pero es un concepto que está vigente, que es el del sistema sexo-género. Pero, digamos,
la respuesta que ella articuló, que fue decir que es el intercambio de mujeres en el terreno del parentesco el que explica esto en todas las sociedades, claro, primero ya no es vigente como tal, y segundo, este tipo de aproximación al género y de búsqueda intelectual, ¿no? De buscar una respuesta casi que universal, ha perdido vigencia también, ¿no? Ahora los estudios de género no andan a la búsqueda de la razón universal de la opresión de las mujeres, ¿no? Porque más bien se entiende que en cada contexto, en cada cultura, en cada momento histórico, el poder se ha configurado de una manera particular, ¿no? Y que no podemos entonces leer desde una propuesta universalista, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también Rubin como que dejó también ese pensamiento en un sentido más universalista. Lo que no quita que su propuesta de respuesta sea muy interesante, tenga elementos iluminadores, muchos de los cuales creo que pueden resultar vigentes hasta hoy, por supuesto que con muchas, complejizándolos, ¿no? Eso. Bueno, de repente ahora sí, si no hubiera otra pregunta más o menos rápido, creo que podemos ir cerrando esta clase. Les agradezco su participación y que hayan estado conectades a lo largo de las casi 2 horas que estamos aquí, ¿no? En teoría, nuestra clase es 1h30, pero no tengo problema de extenderme un poquito más cuando hay preguntas y hay interés, ¿no? Entonces, nada, nos estaríamos viendo el lunes para entrar a nuestra segunda semana, donde ya vamos a tratar el tema de la perspectiva interseccional. Que tengan un muy buen fin de semana todas y todes. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias. A ustedes. Chao. Gracias, qué amable. Buen fin de semana. Igualmente, chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, gracias. Les he mandado por el correo el código del curso de Classroom para que puedan también entrar ustedes directamente. Nos vemos el lunes. El lunes. Gracias. Gracias, hasta luego.